En esta ocasión vamos a trabajar con el ejercicio 69. Este involucra distancias entre puntos y conjuntos. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Primero nos definen la función f sub a como la distancia de x al conjunto a, que queda definido esto como el ínfimo entre las distancias de los x a z, con z corriendo en a. Entonces nos piden probar que la distancia de x a es 0, sí, solo si x está en la cerradura. Entonces pues vamos con él y vamos con la ida. Lo que queremos probar es que x está en la cerradura. Entonces notemos que como la distancia, f sub a de x es 0, eso significa por definición que el ínfimo entre las distancias de x a z, tal que z está en a, es 0. Así, notemos que para cada n en los naturales debe de existir un punto z en a, de tal forma que la distancia, vamos a ponerlo aquí centrado, la distancia entre x, y dice z, vamos a ponerle zn, porque depende de la n. X y zn es menor que 1 entre n, porque ese ínfimo es 0, por definición de ínfimo. Así, tenemos que zn es una asociación en a, porque son todos los elementos de a, y zn converge a x. Esto porque las distancias todas son menores que 1 entre n siempre. Entonces, la convergencia es clara. Y esto me prueba, como esa es una asociación en a y converge a x, lo que sabemos es que x tiene que estar en a cerradura. Y pues ya tenemos la primera. Ahora, para la vuelta, vamos a suponer que x está en a cerradura y que ese ínfimo es 0. Entonces, notemos que, nuevamente, para cada n en los naturales, se cumple que la bola de radio, para cada n en los naturales, como x está en la cerradura de a, se cumple que la bola de radio 1 entre n centrada en x, intersección a, es distinto del vacío. Esto significa que la distancia, eso significa que entonces existe un zn en esa intersección, es decir, que se ve de esta forma. Y así, pues la distancia entre x y zn es menor que 1 entre n. Entonces, claro, pues el ínfimo primero es mayor o igual que 0 por definición, pero tiene que ser menor igual. Bueno, vamos a escribirlo primero. Esa es la distancia entre los x menos z, tal que z está en a. Y esto pues es menor o igual que este que está aquí, y esto es menor que 1 entre n. Acabo de probar que el ínfimo siempre es menor que todos los 1 entre n, y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el ínfimo tiene que ser 0. Es decir, la distancia de x a a es 0. Y esto prueba el primer ejercicio. Ahora vamos a probar que esa función es uniformemente continua. De hecho, este es el b. No sé por qué le había puesto b al otro. Para eso, tomemos dos puntos x y y en Rn. Estos están fijos, pero en realidad son arbitrarios. Entonces observemos esto. La distancia, siempre pasa esto. La distancia entre, y sea z, un punto en a. Sí. Entonces la distancia entre x y z, por desigualdad triangular siempre, en realidad aquí la distancia es la norma, lo siento. La distancia entre x y z siempre es menor o igual que la distancia entre x y la distancia de y y z. Esto por desigualdad triangular. Sin embargo, esto es mayor o igual siempre que el ínfimo, que sería la distancia entre x y a. Porque esos son solo un elemento del conjunto al que se le está tomando ínfimo. Entonces de aquí se deduce que la distancia de x a a es menor o igual que esta suma de distancias. Ahora bien, también tenemos que la distancia de x a a es menor o igual, si restamos x menos y,
es menor o igual que la distancia de y menos z. Y esto notemos que se vale para cualesquiera x y y para cualquier z en a, porque están moviendo en realidad, o sea, están fijos, pero son arbitrarios, por lo tanto se vale para todos. Entonces, este número, que estoy subrayando en azul, es cota inferior de las distancias de y a z con y corriendo en Rn y z en a. Es decir, la distancia de x en a menos la distancia de x a y es menor o igual que el ínfimo, que era la distancia de y a a. Y esto, pues claro, siempre queda por abajo de este. Entonces, ahora sí, si acomodamos esto, obtenemos que la distancia de x a a menos la distancia de y a es menor o igual que la distancia de x a y. Y si intercambiamos los papeles de las desigualdades, obtendríamos, o sea, los papeles de los puntitos que estamos tomando, obtendríamos la otra. Obtendríamos que la distancia de y a menos la distancia de x a es menor o igual que x menos y. Estas dos desigualdades nos otorgan lo que queremos. La distancia de x a menos la distancia de y a es menor o igual que la distancia entre x y y. Para probar la continuidad uniforme, simplemente tomemos epsilon igual a delta. Y de hecho aquí lo voy a hacer ya sin escribir nada. Si tomamos epsilon igual a delta, si la distancia entre dos puntos es menor que epsilon, digo menor que delta, que es epsilon, entonces la distancia entre las imágenes también es menor que epsilon por esa cuentita. Y ahora ya simplemente nos falta probar que si A y B están separados, entonces se cumple que existen U y B abiertos ajenos, es decir, que tienen intersección vacía, ajenos, tales que A está contenido en U y B está contenido en B. Entonces, para esto nos da una sugerencia, nos dice piensa en la función distancia de x a menos distancia de x a b, pues vamos a pensar en ella y ver qué nos puede otorgar. Entonces, sea f de x igual a la distancia de x a menos la distancia de x a b. Esta función, por lo que acabo de probar, como es resta de uniformemente continuas, me queda continua. Entonces, es continua, pero además, como A y B están separados, lo que sabemos es que por definición, como A y B están separados, sabemos que A cerradura intersección B es lo mismo que A intersección B cerradura, y esto es igual a vacío. Entonces, notemos que si X está en A, entonces X no está en B cerradura, porque la intersección es vacía. Así, pues primero, la distancia de x a va a ser 0, porque ya de hecho aquí en lugar de ser un ínfimo se alcanza la distancia tal cual. Y la distancia de x a b, como no está en la cerradura por el inciso 1, esto es mayor estricto que 0. Así, entonces el f de x es negativo, ¿no? Porque la distancia de x a a es 0 y como la distancia de x a b es positivo, ponerle un signo menos lo deja negativo. Ahora, si x está en b, entonces lo que sucede es que x no está en la cerradura de A, eso lo sabemos por la definición de que están separados. Así, entonces la distancia primero de x a b es 0 y la distancia de x a A es algo positivo. Así, pues la función es positiva. Es continua y el dominio de esta función es todo Rn. Entonces vamos a tomar U igual a la imagen inversa, y esto va a ser del 0 infinito. Si me conviene esta. No, los voy a voltear porque para que quede como lo escribí. B en B es positiva. Y vamos a tomar U igual a la imagen inversa del menos infinito, 0. Estos primeros son dos abiertos en R, y son ajenos, por lo tanto sus imágenes inversas también son ajenas. Es decir, U
intersección B es igual al vacío. Y aparte, como la función es continua, sus imágenes inversas son abiertos también. Pero por lo que escribí en estas líneas que estoy marcando con asteriscos, se cumple que A está contenido en U y B está contenido en B. Y eso prueba lo que me pedía. Ya encontramos los abiertos que me sirven.